Hola. Les doy la bienvenida al canal Revelación de Reddit. Por favor, no olviden dejar un me gusta y suscribirse, ya que eso es muy importante para el crecimiento del canal. Estamos comenzando. Al principio no le di mucha importancia. Ya sabes, cuando tu esposa empieza a distanciarse, no ocurre de repente. No es que un día te tome la mano y al siguiente te la retire. Es más bien una erosión lenta, sutil, silenciosa, pero cada día algo se desgasta. Me llamo Eric. Tengo 38 años y llevo 8 casado con Megan. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos en tiendas, a los 20. Era alocada, espontánea, llena de energía. El tipo de mujer que me sacaba a bailar a la calle bajo la lluvia solo porque una canción que le gustaba sonaba por la ventanilla abierta de alguien. Me encanta eso de ella. Todavía me encanta, en cierto modo. O quizás simplemente extraño quién era antes. Sin embargo, durante los últimos 2 años, sentí como si estuviera casado con un fantasma de ella. La misma cara, el mismo cuerpo, la misma voz, pero nada de esa calidez. Las conversaciones se volvieron mecánicas. Su contacto se volvió escaso. Intenté planear cenas, salidas nocturnas o incluso invitarla a sentarse conmigo a ver una película, pero siempre había algo. Estaba cansada. Le dolía la cabeza. Estaba ocupada. Necesitaba espacio. Y como un idiota, se lo di. Megan empezó a salir más con sus compañeros de trabajo, con su hermana, con viejos amigos de la universidad. Confiaba en ella, o al menos lo intentaba. No quería ser el marido pegajoso que sigue todos los movimientos de su esposa. Pero poco a poco, noté que dejó de invitarme a la mayoría de las cosas. Incluso cuando me ofrecía a ir, decía, es solo cosa de chicas. ¿No te divertirías? Sonreía, asentía y fingía que no me sentía rechazado cada vez. Entonces llegó la fiesta. Era una gran fiesta en casa organizada por uno de los compañeros de trabajo de Megan. Una mezcla de gente de su trabajo y sus amigos, además de algunas personas que no reconocí en absoluto. Megan dijo que sería genial que viniera, pero lo dijo con el mismo tono que usarías al preguntarle a un niño si quiere venir a hacer recados. Como si fuera opcional, como si mi presencia no importara. Aún así, fui. Me puse una camisa decente, me corté el pelo, e incluso compré una botella de vino para llevar. Quería sentirme incluida de nuevo. Quería creer que tal vez, solo tal vez, la Megan de antes aparecería esa noche. Estaba deslumbrante. No voy a mentir. Llevaba un vestido negro que la abrazaba en todos los lugares adecuados y tacones que la hacían caminar con ese contoneo seguro que me encantaba. En el coche, le dije lo guapa que estaba. Sonrió cortésmente, como quien da las gracias después de pedir cambio en una gasolinera. Cuando entramos a la fiesta, se iluminó, riendo, abrazando a la gente, haciendo rondas como una celebridad. Pero nunca me presentó. Me quedé a su lado mientras charlaba con el grupo. Y nadie me preguntó quién era. No se ofreció. Simplemente siguió hablando, hablando de problemas de oficina, de las próximas vacaciones de alguien, de los zapatos que llevaba alguien. Me quedé allí, sosteniendo una bebida como si fuera un accesorio. Intenté unirme un par de veces, pero me sentí como un perchero con opiniones. Después de un rato, se fue a otra parte de la sala sin decir palabra. Simplemente desapareció entre la multitud. Miré a mi alrededor intentando mantener la calma, sin parecer desesperada ni pegajosa, pero era obvio. Estaba solo en una fiesta a la que me invitó mi esposa, y ella fingía que no existía. Me senté en el borde del sofá un rato, bebiendo a sorbos, charlando un rato con un chico llamado James, de marketing, que claramente no quería hablar. De vez en cuando, veía a Megan riéndose, echando la cabeza hacia atrás, inclinándose hacia la gente cuando hablaban, pero sin mirarme ni una sola vez. Ojalá pudiera decir que estaba enojado. Pero la verdad es que estaba vacío, como si alguien hubiera llegado a mi interior y hubiera apagado silenciosamente un interruptor que ni siquiera sabía que existía. Y entonces llegó Taylor. La había visto 1 o 2 veces. Trabajaba en el mismo departamento que Megan. De 20 y tantos, pelirroja, con pecas. Siempre pensé que era dulce, pero nunca hablamos mucho. Esa noche, se me acercó, me miró fijamente a los ojos y me dijo, ¿estás bien? Debí de parecer confundida porque añadió, llevas 1 hora sentada aquí sola. Megan está un poco ocupada, ¿eh? Me reí con amargura. Está haciendo de las suyas. Taylor puso los ojos en blanco. Se hace la soltera. La miré, atónita por lo directa que era. Se encogió de hombros. Lo siento, pero odio ver a la gente decente ser ignorada así. Te ves miserable. No sabía qué decir. Me sentí vista. De verdad vista. Y entonces, sin previo aviso, extendió la mano, me agarró la mía y dijo, baila conmigo ahora. Al principio me reí, pensando que bromeaba, pero no. No esperó a que le diera permiso. Me llevó hacia la zona abierta donde había gente bailando. Y de repente, allí estaba yo, moviéndome torpemente al ritmo de una canción pop de antaño, de la mano de la amiga de mi esposa, y ella sonrió. No de forma coqueta, ni seductora, sino humana, amable, presente. Miré una vez y vi a Megan observándome. Su sonrisa se congeló en medio de la conversación. Se giró rápidamente, pero la vi. En ese momento, en ese preciso momento, algo se abrió. En mí. El cambio comenzó en mí. No porque quisiera vengarme, ni porque de repente me sintiera deseado.
Fue más simple y a la vez más doloroso, me di cuenta de que me había vuelto invisible para la persona que se suponía que más me conocía. Lo peor fue que no me sentí visto en esa fiesta porque alguien me admirara, sino porque alguien, Carla, notó lo patético que me veía. Fue la compasión lo que llamó su atención, no el amor, ni la admiración, ni el deseo. Y eso me dolió más de lo que esperaba. El resto de la noche pasó como en un borrón. Bailé con Carla un par de canciones. No hablamos mucho después de eso, pero fue suficiente. Bastó para recordarme que no estaba loco, que no pedía demasiado, que mi dolor era real y visible. Que yo también merecía algo mejor. Salimos de la fiesta sin decir mucho. Laura no mencionó el baile. No me preguntó cómo me sentía. Todo el camino a casa se lo pasó mirando el teléfono, como si yo no estuviera allí. Pero dentro de mí, algo ya se había movido. Algo se rompió, aunque en silencio. Y lo extraño es que no regresé a casa listo para un discurso dramático, ni para pedirle el divorcio. No. Todavía creía que la amaba. O quizás amaba la idea de ella. La imagen de la mujer que alguna vez fue, la que aún me esforzaba por encontrar aunque ya no existiera. Pero algo sí cambió dentro de mí, de forma sutil, casi imperceptible al principio. Como una raíz que comienza a extenderse entre las costillas, silenciosa, pero imparable. Desde entonces, empecé a notar más, y a sentir menos. Sus silencios pesaban más. Su indiferencia me dolía más. Pero al mismo tiempo, el hechizo se rompía poco a poco. La mujer que una vez fue el centro de mi mundo empezó a parecerme una extraña. El lunes después de la fiesta, recibí un mensaje en Instagram. Era de Carla. Hola, Daniel. Espero que estés mejor. Perdón si el baile fue demasiado. Solo, parecía que necesitabas que alguien te recordara que todavía estás aquí. Ese mensaje me dejó paralizado un buen rato. No se equivocaba. Estuvimos hablando un poco después de eso. Nada inapropiado, solo, sinceridad. Me preguntó cómo iban las cosas con Laura. Le respondí que eran complicadas. Me pareció la forma más honesta de describir un matrimonio que se estaba desmoronando desde hace tiempo. Una vez me envió un mensaje de voz que no pude sacar de la cabeza por días. Te mereces a alguien que te mire como si importaras. No como si fueras un fantasma que incomoda en su zona de confort. Y ahí estaba la verdad. Cruda. Precisa. Demasiado clara. Durante las 2 semanas que siguieron, Laura actuó como si la fiesta nunca hubiera ocurrido. Ni una sola mención del baile. Ningún comentario sobre Carla. Solo la misma rutina de siempre, teléfono en mano, respuestas cortas, salidas nocturnas con sus compañeros del trabajo. Su energía me drenaba. Me sentía como un desconocido siendo educado con una vecina que no soporta. Y aún así, lo intenté. Dios sabe cuánto lo intenté. Una noche le llevé a casa su vino favorito. Ni siquiera levantó la vista de la tablet. Le propuse hacer un viaje de fin de semana, solo los dos. Dijo que tenía demasiado trabajo. Le sugerí ir a terapia de pareja. Se rió. Se burló. Dijo que estaba siendo dramático. Fue en ese momento cuando dejé de perseguirla. Dejé de revisar su ubicación. Dejé de escribirle para preguntarle a qué hora volvería. Dejé de esperarla despierto. Dejé de ser quien siempre iniciaba conversaciones que ella claramente no quería tener. Y en lugar de eso, decidí empezar a enfocarme en mí. Volví a hacer ejercicio. Nada extremo. Solo caminatas largas al principio, después algo de pesas en el garaje. Empecé a escuchar podcast. No sobre cómo arreglar un matrimonio, sino sobre cómo reconstruirme a mí mismo. Conseguí un trabajo extra como freelance, haciendo diseño por las noches. No por necesidad económica, sino para recordarme que todavía tenía algo que ofrecer. Que yo era más que el hombre ignorado por su esposa. Y Carla, no desapareció. Seguía presente. De vez en cuando me enviaba un meme, un mensaje breve, alguna recomendación de música. Una vez me escribió. Tus ojos se veían vacíos esa noche. Pero cuando bailamos, vi algo más. Vi quién eres de verdad. Espero que esa versión vuelva. Ese mensaje me golpeó. No porque intentara seducirme. No. Carla no estaba coqueteando. No hubo insinuaciones, ni llamadas nocturnas, ni juegos turbios. Solo estaba ahí. Presente. Algo que Laura no había sido en mucho tiempo. Y entonces, Carla me dijo algo que lo cambió todo. Estábamos hablando de música, compartiendo playlists de Spotify, cuando de repente escribió. Sé que no es mi lugar, pero Laura habla de ti como si fueras una carga. Como si estuviera atrapada con alguien que le resta. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. Al final, le pregunté. ¿De verdad dice eso? No con esas palabras exactas, respondió. Pero pone los ojos en blanco cuando te acercas. Hace bromas, como si fueras un tipo patético que siempre se esfuerza demasiado. Antes pensaba que solo estaba desahogándose. Pero después de aquella fiesta, no sé. Me molestó, me dolió escucharlo. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en todo este proceso, humillación. Porque una cosa es convivir con el rechazo en silencio, notar el desprecio en los gestos, en la distancia. Pero otra muy distinta es descubrir que la persona con la que compartes tu vida también se burla de ti a tus espaldas. Que no solo ha dejado de amarte, sino que también ha dejado de respetarte. Y una vez que se pierde el respeto, el amor ya no tiene ninguna oportunidad. Esa noche, algo dentro de mí terminó de romperse.
Me senté sola en nuestra habitación. Megan había vuelto a salir, como de costumbre, y yo, simplemente lloré. Ni siquiera sabía de dónde venía todo eso. No era rabia. No era autocompasión. Era dolor. Dolor por la mujer que solía ser. La mujer que lo dio todo por alguien que la veía como una broma. Pero ese dolor también fue un renacimiento. Porque cuando cesaron las lágrimas, algo dentro de mí encajó. Me di cuenta de que no necesitaba convencer a Megan de que me amara otra vez. No necesitaba rogarle, ni arreglar nada, ni explicarme. No necesitaba seguir intentando demostrarle mi valor a alguien que ya había decidido que no lo tenía. Desde ese momento, dejé de ser su esposa en mi corazón, aunque los papeles aún no estuvieran firmados. Durante las siguientes semanas, cambié. Dejé de darle información, dejé de esperarla, dejé de buscar su atención. Me enfoqué en mí, en mi trabajo, en mi paz. Y ella lo notó, no con ternura, sino con confusión y una pizca de molestia. Me preguntaba: ¿por qué estás tan callada últimamente? ¿O estás enfadada por algo? Y yo solo respondía: no, estoy concentrada. Y era cierto. Estaba concentrada, en irme. En recuperar mi vida. Taylor y yo seguíamos hablando. Siempre dentro de los límites. Nada inapropiado. Solo palabras que me hacían bien. En una ocasión me dijo: Eric, espero que encuentres la felicidad, sola o con alguien nuevo. Tienes más luz en ti de la que ella jamás se molestó en ver. Y ahí fue cuando lo comprendí del todo. Había pasado tanto tiempo rogando por el amor de alguien que no solo me lo negaba, sino que además se burlaba de lo que ofrecía. Todo lo que necesité para despertar fue un simple baile. Un momento con alguien que me miró a los ojos y me dijo, sin decirlo: asterisco, existes. Asterisco. Ese baile no fue el inicio de una aventura. Ni siquiera fue el inicio de un nuevo romance. Fue el inicio de mi regreso a mí misma. Y Megan, ella aún no lo sabía, pero la persona a la que ignoró esa noche, ya se estaba marchando. La gente cree que cuando un matrimonio termina, hay gritos, portazos, peleas, abogados. Pero la verdad es que muchos matrimonios mueren en silencio, como un fuego que se apaga sin aviso. No hay explosión, solo cenizas frías por la mañana. Y así fue con Megan y conmigo. Cuando finalmente decidí irme, no estaba enfadada. No estaba triste. Solo estaba harta. Y eso es lo que más desconcierta a los demás, como alguien puede amar tanto, darlo todo, luchar con todo el corazón, y un día, simplemente parar. Pero no es de un día para otro. Son años de desprecio, de ser invisible, de rogar por ser vista. Hasta que, un día, te das cuenta de que no tienes nada más que dar. Ese día fue un sábado. El cumpleaños de la hermana de Megan. Fuimos invitados a un bar en una azotea del centro. Megan ni siquiera preguntó si quería ir. Solo dijo: tenemos que estar listas a las 7. Como si yo fuera parte de su equipaje. Sin un cariño. Sin un «vienes conmigo», solo una fría expectativa. Me vestí en silencio. Megan llevaba un vestido verde ajustado. Se rizó el pelo. Pasó 20 minutos eligiendo pendientes. Por un segundo, la observé como solía hacerlo, con ese asombro silencioso, pero se me pasó rápido. Sabía que nada de eso era para mí. Cuando llegamos, fue un déjà vu. Megan se transformó al instante frente a los demás. Saludó a su hermana con emoción exagerada, abrazó a la gente como si estuviera en una comedia romántica, deslizándose entre la multitud como agua. No me presentó a nadie. Yo me quedé en la barra, con una cerveza que ni siquiera quería, observándola actuar como si yo fuera su chofer de Uber. Pero esta vez, no me dolió. No sentí rabia. Solo observaba todo con una especie de paz. Como si estuviera viendo a una desconocida. Y en cierto modo, así era. Me senté cerca del borde de la azotea, viendo las luces de la ciudad. El viento era frío, pero me gustaba. No había sonrisas falsas ni conversaciones vacías. Solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba intentando arreglar nada. No pensaba en cómo llamar su atención. No fingía nada. Solo estaba, siendo. Una hora después, apareció Taylor. No la veía desde aquella noche en la fiesta. Habíamos seguido en contacto, de forma ligera, sin cruzar líneas. No era alguien en quien me apoyara emocionalmente, sino alguien que me había ayudado a recordar quién era. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en mí se tranquilizó. Se acercó, sonrió y se sentó a mi lado. No esperaba verte aquí, dije en voz baja. Mi compañera de piso es amiga de la hermana de Megan, respondió, encogiéndose de hombros. Qué pequeño es el mundo. Charlamos sobre todo y nada. Me preguntó cómo estaba. Y por primera vez, respondí con sinceridad. Estoy bien, de verdad que bien. Creo que por fin estoy lista para soltar. No me preguntó a qué me refería, solo sonrió. Me alegro, te ves más ligera, como si hubieras dejado de cargar con el peso de otra persona. Eso me atravesó. A mitad de la noche, Megan por fin apareció. Su rostro estaba tenso, miró de Taylor a mí con incomodidad. Te he estado buscando, dijo. No, no me has buscado, respondí tranquila. Parpadeó, como si no supiera si discutir o fingir una sonrisa. Eligió la agresión pasiva. Solo pensé que te relacionarías, en vez de quedarte enfadada en un rincón. Taylor me dirigió una mirada discreta. Una de esas que decían sin palabras, si quieres, me voy. Pero negué con la cabeza.
No estoy de mal humor, dije. Simplemente ya no estoy fingiendo. La expresión de Megan se endureció. ¿Fingiendo qué? Me puse de pie. Lo que estaba a punto de decir lo había ensayado en mi mente durante semanas. Pero ya no necesitaba un guión. Mi corazón estaba tranquilo, mi voz, firme. Ya no finjo que estamos bien. Ya no voy a seguir siendo ignorado, burlado o tratado como una carga. No soy tu saco de boxeo emocional. No soy tu plan B. Soy tu esposo. O al menos lo era, antes de que dejaras de importarte. Me miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. Algunas personas a nuestro alrededor comenzaron a voltear la cabeza. Estás montando una escena, siseó. No, respondí, negando con la cabeza. Estar en silencio durante años, eso fue lo dramático. Esto es por fin yo hablando. Me giré hacia Taylor. Gracias por recordarme que merezco algo mejor. Y entonces volví a mirar a Megan. Y le dije las palabras que nunca pensé que algún día tendría el valor de decir. Me voy esta noche. Ya no tienes que fingir nada. Eres libre. Se burló. Estás siendo dramático. Me incliné ligeramente. No para discutir, sino solo para asegurarme de que me oyera con claridad. No, Megan. Dramático fue llorar hasta quedarme dormido preguntándome por qué no era suficiente. Dramático fue suplicar cariño como un perro hambriento. Esto es solo yo eligiendo la paz. Y con eso, me fui. No hubo portazos. No hubo lágrimas. No hubo mirada atrás. Fui a casa. Preparé una maleta pequeña. Reservé un alojamiento temporal al otro lado de la ciudad. Apagué el teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Los días que siguieron fueron extrañamente hermosos. Caminatas largas. Silencio verdadero. Me preparaba el desayuno como si fuera un ritual sagrado. Dormí toda la noche por primera vez en meses. Paz. Silencio. Yo conmigo. Megan intentó contactarme. Me envió mensajes. Luego llamadas. Incluso fue a casa de mi hermana a preguntar si estaba bien. Mi hermana, sin levantar la voz, le dijo. Eric está bien. Simplemente dejó de perseguir lo que nunca lo persiguió a él. Pasaron las semanas. Empecé terapia. Reencontré viejos amigos que había apartado durante mi matrimonio. Reconstruí mi relación conmigo mismo, pieza por pieza. Sin prisa. Sin culpa. Y con Megan, bueno, eventualmente me escribió un largo correo. Lleno de disculpas, de arrepentimientos, de explicaciones tardías. Una parte de mí, esa vieja parte herida, quiso creerle. Quiso responder. Quiso abrir una puerta. Pero la nueva parte, la parte que había bailado con claridad aquella noche, simplemente sonrió. Y no respondí. No porque quisiera hacerle daño. No porque buscara venganza. No porque necesitara demostrar algo. Sino porque ya no necesitaba nada de ella. Había hecho lo que muchas personas nunca se atreven a hacer, dejar de fingir, dejar de mendigar migajas, y elegirme a mí mismo. Y así termina la historia de hoy. Si te gustó, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Tu apoyo es súper importante para que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Y si acabas de llegar, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por ver otra historia de nuestro canal, y nos vemos en el próximo vídeo.